este caso es Álvaro Aguarón, veterinario del Servicio Técnico Porcino de Laboratorio SIVA, y nos va a hablar del impacto subclínico de la erisipela porcina, ventajas de inmunización específica frente a la patología. ¿Tienes, Álvaro? Tiempo, algunos me recordaréis de antes de la pandemia. He debido cambiar algo porque me han intentado poner la diadema esta y no cabía. He tenido que buscar un tamaño especial, con lo cual entiendo yo que tras la pandemia por lo menos la cabeza nos ha crecido. Pues lo digo, muchas gracias a todos. Un placer que nos volvamos a encontrar todos aquí. Pequeño inconveniente de las mascarillas, pero bueno, luego podemos salir de botellón y quitárnoslas alegremente. Bueno, la charla que voy a dar hoy... A ver. Vale. Trata sobre el impacto subclínico de la erisipela porcina y de las ventajas que tiene inmunizar frente a esta enfermedad de manera específica. Sin duda alguna, dentro de este impacto subclínico de la erisipela porcina, conocida como mal rojo, una de las peores consecuencias que tiene el mal rojo en la producción porcina es, sin lugar a dudas, su nombre. El mal rojo se asocia, aparte de asociarlo de una manera casi exclusiva al cerdo ibérico, siempre que hablamos de mal rojo pensamos todos en lo mismo, en una enfermedad que cursa pues bueno, con una clínica septicémica, con una vasculitis tremenda, de una forma explosiva, y realmente el mal rojo es mucho más que decomisos, muchos de ellos incluso que parecen obvios. Habría que hacer un diagnóstico diferencial de dichos decomisos y, bueno, pues las típicas lesiones que podéis ver, estas fotos que os traigo aquí son, pues bueno, quizás las más significativas, hay algunas que son un poquito menos visibles, pero sin lugar a dudas todo el mundo cuando hablamos de esta enfermedad la asociamos precisamente a esta parte muy pequeña de la clínica asociada al mal rojo. Tal vez, probablemente, por su nombre. Pero bueno, somos los veterinarios muy dados a no rompernos la cabeza y poner colores a las enfermedades, a la lengua azul, a la fiebre amarilla, a la peste negra, al mal rojo. Pues bueno, algún día llegará el picor verde o alguna cosa por el estilo, pero bueno. De hecho, hay una plataforma que creo que sigáis, que es change.org, donde ahí se están recogiendo firmas de manera masiva sobre el cambio del nombre. Entonces, lógicamente, de broma, no se está cambiando el nombre del mal rojo. Simplemente, bueno, llamaros la atención sobre pensar en esta patología e incluirla dentro del paradigma que tenemos de diagnóstico de la enfermedad, mucho más allá de los signos lógicos y evidentes que todos pensamos del mal rojo. Fijaros, entre un 30 y un 50% de cerdos aparentemente sanos, es decir, que no tienen ningún tipo de clínica, son portadores a la bacteria, al Erysipelotrix russopatiae, que es la causante de esta enfermedad. Estos son datos propios que tenemos en el laboratorio. Cerca de un 80% de explotaciones de reproductoras son serológicamente positivas a esta enfermedad y las prevalencias dentro de estas granjas son de más del 60%. Muchos pensaréis que es difícil establecer esto porque en todas las explotaciones se vacuna de manera rutinaria de parvo mal rojo. No es tan fácil porque los ELISAs que se utilizan habitualmente para esta enfermedad están especialmente diseñados para evaluar la infección y no sirven como un parámetro de valoración de la vacunación. Es decir, vosotros podéis estar vacunando de manera correcta frente a parvovirus y mal rojo, de manera combinada, o bien hacerlo de manera separada y las cerdas ser serológicamente positivas. ¿Por qué? Porque los ELISAs no nos van a detectar anticuerpos vacunales, sino presencia de contacto con la bacteria y, a partir de ahí, el sentido biológico que hay que darle de la clínica que podemos encontrar que esté asociada. Sin lugar a dudas, la erisipela porcina, o el mal rojo, es una enfermedad emergente. Fijaros que este cuadro probablemente lo habréis visto muchas veces, el de la evolución de las enfermedades en el cerdo y su impacto, desde el inicio de la intensificación de la producción porcina hasta más o menos nuestros días. Es un gráfico adaptado en el cual vemos el impacto relativo de las enfermedades. Es obvio que la intensificación
Ha evitado pues, muchas veces el contacto con materia orgánica, etcétera, etcétera, y los parasitismos es una enfermedad que obviamente ha disminuido en nuestros días. Los síndromes o los procesos multifactoriales, un síndrome entérico, un síndrome respiratorio, se han mantenido a lo largo de los años, independientemente de la intensificación. De vez en cuando tenemos el susto de alguna enfermedad que aparece. En los años 90 el PIRS, luego apareció el circovirus, el caso de la diarrea epidémica en Estados Unidos. Son los que llamamos enfermedades emergentes y cada cierto tiempo enfermedades monofactoriales de toda la vida, pues nos dan un pequeño susto por circunstancias que ocurren de manera, pues bueno, muchas veces justificada, pero que pensábamos que eran patologías ya olvidadas y de repente tenemos cada vez más problemas. En este caso, podíamos englobar el mal rojo como una patología reemergente a día de hoy, cuando de manera normal podríamos pensar que está perfectamente superada. ¿Cuáles son estos factores que hacen que esta enfermedad, aparentemente del siglo pasado y con pocas repercusiones, esté reemergiendo cada vez más y cada vez se incorpore más a nuestros protocolos de diagnóstico como una posible causa de enfermedad? En primer lugar, las exigencias de bienestar animal hacen que el contacto entre los animales sea mucho más estrecho y por lo tanto, damos un poco de vía libre a todo el proceso de patogenia de la enfermedad. Una enfermedad bacteriana que controlábamos de manera rutinaria con el uso de antibióticos. Obviamente estamos en una época en la que el uso de antibióticos se ha reducido, se ha racionalizado y a ver qué es lo que nos espera en un futuro próximo. Y por último, bueno, es una enfermedad que se controla, pero muchas veces no de manera específica, sino de una manera combinada, buscando pues, bueno, un poco ventajas de manejo sobre el control de la enfermedad. De hecho, cada vez son más los foros internacionales en el que se hace hincapié a que las erisipelas porcinas están teniendo un resurgimiento de importancia económica. Y lo podemos ver, ya os digo, en los principales foros de producción a nivel internacional, que obviamente no están relacionados con el porcino ibérico, sino que están muy directamente relacionados con una producción intensiva de cerdo blanco. Como os digo, una de las causas de este resurgimiento es esta. Antes del nacimiento hasta el sacrificio de los animales, prácticamente durante todo el periodo de transición estábamos dando de manera más o menos continua amoxicilina en el pienso. Obviamente esto a día de hoy, hubo un momento cuando empezaron el plan de reducción de antibióticos, que en este país somos muy dados a decir que hay que reducir, sujétame el cubata que yo no reduzco, yo quito los antibióticos, claro. Igual no estábamos excesivamente preparados para quitarlos tan de sopetón y bueno, hemos vuelto poco a poco a recuperarlos y bueno, pero de todas formas era un punto importante para reducir el número de portadores de esta enfermedad. Donde sí que les hemos reducido por completo es en el principal foco de origen de portadores frente a esta enfermedad. Antes era más o menos habitual hacer una serie de blanqueos en las reproductoras, pues, por ejemplo, medicando el pienso de lactación y que durante, bueno, nos aseguramos que 2 veces o 2 veces y pico al año las cerdas tenían ese blanqueo, pero eso obviamente a día de hoy es una práctica totalmente obsoleta y olvidada. Como decía en este artículo, el título es muy significativo, pero el subtítulo también lo es. Y es que dice que los casos de mal rojo crónico o de erisipelas crónico parecen que se desarrollan en cerdos que aparentemente se han recuperado de manera normal de una fase aguda o subclínica de la enfermedad. Y en esta fase crónica probablemente nos encontremos muchos de nosotros identificados por problemas que podemos tener a día de hoy en nuestras granjas. De una manera muy sencilla, la erisipela es una bacteria que vive en materia orgánica, es un germen ubicuo de amplia resistencia que en un momento determinado encuentra a un cerdo, que es un animal susceptible, el cerdo se infecta, tiene o puede tener esta fase aguda, que tanto nos llama la atención, manchas en la piel, decomisos, etcétera, etcétera, que es lo que conocemos como el cuadro agudo, y
muchos de estos animales, si superan la enfermedad, si no se mueren, se van a quedar como portadores. La bacteria queda acantonada prácticamente de por vida en tejido linfoide asociado a faringe, en las tonsilas, y en tejido linfoide asociado al tracto digestivo, principalmente alrededor de la válvula ileocecal. Estos animales, cuando les sometemos a un estrés, pues por un cambio de pienso, una vacunación, etcétera, etcétera, este animal portador empieza a ser excretor y volvemos otra vez a generar nuevas infecciones, etcétera, etcétera. Pero como os decía, y es a lo que hacía referencia el título que os decía, los animales que superan el cuadro agudo o el cuadro subclínico pueden derivar muchas veces en un cuadro crónico que, ya os digo, os lo voy a comentar ahora de manera muy breve. Probablemente muchos de vosotros os sintáis identificados por problemas que pueden ocurrir tanto en granjas de reproductoras como en granjas de cebo. El cuadro subclínico que se da en el mal rojo o en la erisipela porcina muchas veces no es tan espectacular, pero no por ello tiene que pasar desapercibido. De hecho, en el cuadro subclínico hay muchas referencias que hacen, o hay muchos artículos que hacen referencia a un fallo reproductivo, muchas veces inespecífico, que no podemos diagnosticar por patógenos más habituales, por nuestros patógenos de cabecera, abortos, repeticiones, etcétera, que no tienen un trasfondo de Pierce, no tienen un trasfondo de leptospira, quedan ahí un poco en el vacío, generalmente son estacionales, porque es una bacteria estacional, y hay muchos estudios, como os digo, que correlacionan esta manifestación subclínica con problemas reproductivos, y de hecho en este estudio, quizás no es el paradigma de producción al que estamos acostumbrados, pero vemos que entre cerdas no vacunadas específicamente frente a mal rojo, frente a cerdas vacunadas y de manera específica frente a erisipela porcina, hay diferencias significativas en muchos de los parámetros o de ratios reproductivos con los que nosotros basamos nuestra eficacia a la hora de producir lechones. Ya os digo que todo esto puede tener consecuencias a nivel de días no perdidos, etcétera, etcétera. Simplemente os traigo a colación esto para que cuando tengáis un fallo reproductivo en las reproductoras, pues incluyáis el diagnóstico de mal rojo como una posible causa del problema que está aconteciendo. Porque muchas veces nos vamos a lo básico. Pierce, leptospira, clamidia, simplemente haceros el llamamiento a que incluyáis esta patología dentro del cuadro de diagnóstico que tenemos. De hecho, aquí se puede apreciar bien, esto cada vez es más habitual, ver cerdas en paridera que, tampoco sabe muy bien qué es lo que les pasa, pero, los lechones tienen diarrea, parece que la diarrea hace que las cerdas tengan hipogalaxia y al final destetas un poquito menos. Si nos fijamos bien, en esta cerda se ve muy bien las manchas que hay, que muchas veces, si no se tratan, pueden llegar a evolucionar. Estas fotos son realmente recientes, de hace apenas un mes. En una paridera aparecen cerdas con esta clínica. Como os digo, no es la habitual, pero ojo, porque estas son cerdas vacunadas, revacunadas con un programa de vacunación normal, que al final nos dan estos sustos y que, en este caso lo vemos de una manera muy clara y de una manera muy evidente, las manchas tan características de aspecto romboide y demás, pero que nos rompen un poco el paradigma de que los lechones tienen diarrea, como tienen diarrea no maman, las cerdas no dan leche y al final destetamos menos. Ojo, que el mal rojo puede estar, la erisipela porcina, puede estar detrás de este cuadro clínico y no solo podemos tener un incremento de lechones nacidos débiles, sino una disminución de la producción láctea de la cerda y cambiar el sentido de esta rueda. Pensar que es la cerda la que no tiene leche, por eso los lechones tienen diarrea y por eso probablemente estemos destetando menos. Y en los cebos, este cuadro subclínico también se caracteriza por peores rendimientos zootécnicos. De hecho, este artículo lo que hace es mira la eficacia de la vacunación oral con vacuna viva atenuada, no es el caso de Europa, versus una vacuna con bacterina y cerdos no vacunados dentro de un mismo cebo. Los resultados, son relativamente sorprendentes, no sorprendentes, pero sí por lo menos significativos en cuanto a crecimientos mejores, más eficientes y más homogéneos cuando vacunamos específicamente los animales en periodo de cebo frente a esta enfermedad. Ojo, en animales, como os he dicho antes, aparentemente sanos y que no tienen ningún tipo de clínica. De hecho, en este estudio la mortalidad
pues bueno, no se vio incrementada. Este estudio, lo que sí que es muy característico, mucho más que estos, digamos, rendimientos zootécnicos, es la reducción de cojeras cuando establecemos un plan específico de vacunación frente a la erisipela porcina. De hecho, este es uno de los cuadros clínicos más evidentes de la cronicidad que puede llegar a tener un proceso de erisipela porcina en los cerdos. De hecho, puede que incluso estos efectos de la cojera derivada de la erisipela tengan un cierto impacto sobre los rendimientos zootécnicos. De hecho, hay varios artículos que así lo expresan. Como os decía, y esto es el extracto del artículo, las erisipelas crónicas pueden desarrollarse en los cerdos que han superado esta fase aguda o esta fase crónica. La erisipela, de manera crónica, nos puede dar muertes súbitas por endocarditis valvular. Muchas veces asociamos estas muertes súbitas a una clostridiosis. Y, hombre, no es que sea una regla de oro, pero cuando tenemos muertes súbitas, aparte de ver que el animal se hincha, lo cual es obvio porque hay un crecimiento post-mortem del Clostridium que produce gas y el animal se hincha, no solo fijémonos en el hígado, no solo mandemos el hígado para ver cuál es la causa de esas muertes súbitas, sino también vayamos al corazón. Muchas veces esta vasculitis que produce la erisipela produce una liberación de fibrina que en el caso del tejido cardíaco produce una endocarditis verrucosa a nivel valvular. Y esta es verdaderamente la causa de la mortalidad. Por lo tanto, tened en cuenta que muchas de estas muertes súbitas que en nuestro ideario y en nuestro día a día asociamos única y exclusivamente a clostridiosis, ojo, vamos a hacer un diagnóstico a mayores pensando que estos cerdos, estas cerdas que se nos mueren en paridera, etcétera, etcétera, se nos están muriendo realmente por una erisipela crónica en lugar de una clostridiosis. Y como decía, las cojeras, quizás el signo más evidente o el más característico de la cronificación de una infección por erisipelas en las granjas. Normalmente las lesiones que se producen son bastante características y el diagnóstico es realmente complicado. Os hablaba antes de lo complicado que es diagnosticar desde el punto de vista serológico una erisipela porcina. En el caso de las cojeras todavía más. Son animales que no se mueren, que probablemente serológicamente no nos digan absolutamente nada y que obviamente no es para mí, y que obtener una articulación es complicado para poderlo diagnosticar. Estas lesiones, para que os hagáis una idea, son más proliferativas que exudativas, es decir, son animales que tú no le ves una lesión característica purulenta en la articulación, muchos animales que parecen con anquilosis, que andan de puntillas, la típica cojera además que muchas veces evita que el animal se pueda levantar. Normalmente es producido porque la bacteria produce unos trombos hialinos que producen una vasculitis, se libera fibrina y esta fibrina en los tejidos al lado de la articulación produce una serie de alteraciones que hacen proliferar vellosidades en la membrana sinovial, el panus, que es el tejido conectivo que está en la articulación, deriva un proceso degenerativo y, bueno, pues al final el animal presenta este tipo de cojera. Como digo, el diagnóstico no es fácil porque no siempre vamos a encontrar la bacteria en el caso de enviar la articulación. Normalmente, si es un proceso inflamatorio reciente, sí, pero en procesos ya mucho más cronificados probablemente no encontremos evidencias de que ha sido la erisipela o que la erisipela está ahí. Está en vosotros darle sentido biológico a todo esto y pensar qué puede estar detrás de todos estos problemas. Hablaba antes Esther de la diferencia entre lo que es la eficacia y el impacto que puede tener una vacunación. Nosotros tenemos estudios hechos sobre cuál es el impacto y realmente la eficacia que tiene vacunar un cebo aparentemente normal y sin problemas de mal rojo en este caso en la valoración de las cojeras. De hecho, cuando tiene la posibilidad de dividir un mismo cebo de animales que se crían en las mismas condiciones de alimentación, manejo, etcétera, etcétera, y unos los vacunas y otros no les vacunas,
eficacia que puede llegar a tener una vacuna frente a la erisipela en cuanto al desarrollo de cojeras puede estar en torno a un 85%, con todas las consecuencias derivadas de manejo de animales retrasados, etcétera, etcétera, que puede llegar a tener. Pero lo que es como el signo implícito de la cojera, una vacunación específica frente a mal rojo puede llegar a tener eficacias de hasta un 85% en la reducción de dichas cojeras. Por lo tanto, las ventajas de la vacunación frente a la erisipela porcina son obvias, las derivadas del proceso agudo, tratamientos, bajas y decomisos, etcétera, etcétera. En el caso de que la tengamos de manera subclínica, tanto a nivel de parámetros reproductivos como de parámetros zootécnicos. Y también hay una importancia desde el punto de vista legal, ya que todos los veterinarios tenemos que firmar un DVR jurando y perjurando que ni hemos visto el mal rojo ni lo vamos a volver a ver en la vida. Obviamente, cuando hay un decomiso, pues igual es que no mire bien, o ese día no lo había. Obviamente también es un apoyo el tener un plan específico de vacunación para poder justificar, primero para reducir los casos y en segundo lugar para poder justificar que esta enfermedad, que es una zoonosis, por eso contribuye al One Health, la tenemos controlada. Por último, los 5 últimos minutos, os hablaré de los protocolos vacunales. Lógicamente, bueno, se puede vacunar a los animales en todos los programas de vacunación de lechones, de cebos y de recrías, es siempre lo mismo. Vacunación, primo vacunación a las 12 semanas de vida, revacunación 4 semanas después y, bueno, luego según las vacunas y el adyuvante que tenga esas vacunas, prolongar esa protección durante más tiempo. Obviamente, esto que se puede hacer en lechones también se puede hacer en la recría y esto generalmente no lo hacemos. Todos tenemos muy claro que cuando vamos a adaptar nuestras lechonas para ser futuras madres, vacunamos frente a parvo mal rojo a las 24 semanas de vida. ¿Para qué? Bueno, para no interferir con la inmunidad maternal frente a parvo, lo cual está muy bien. Pero desde que se acabó la inmunidad maternal frente a mal rojo, hemos dejado a las futuras reproductoras durante 3 meses sin una inmunidad específica frente a la erisipela porcina y se nos va a generar un rebaño de portadoras que van a perpetuar la infección en la explotación. Por eso es muy importante, para evitar estos meses sin protección, que valoremos dentro de los programas de adaptación de la recría obviamente, seguir vacunando con monovalentes o con bivalentes a las cerdas a partir de las 24 semanas de vida frente al parvovirus, pero no olvidarnos de vacunar específicamente a las futuras reproductoras cuando se acaba la inmunidad maternal, que es en torno a los 3 meses. Y ojo con estos 3 meses. Estos 3 meses de duración de inmunidad maternal se dan cuando, lógicamente, hay inmunidad maternal. Cuando no la hay, pues no dura 12 semanas de vida. ¿De qué depende que haya esta inmunidad maternal? Muchas veces las vacunas frente a bacterinas, bacterias inactivadas, tienen una duración de la inmunidad un poco limitada. Si nosotros vacunamos a las reproductoras en paridera con una vacuna bivalente, trivalente, frente a parvo y mal rojo, probablemente esa cerda que tiene que pasar prácticamente todo su ciclo, acabar la lactación, el intervalo de estetecelo, toda la gestación, que no repita, pues igual nos han pasado 5 o 6 meses desde que le pusimos la vacuna frente a mal rojo, con lo cual la transferencia de inmunidad maternal, si esa cerda no ha tenido contacto, va a ser mínima. Vamos a generar muchas subpoblaciones. Por eso, sin ir en detrimento del uso de vacunas monovalentes, trivalentes, etcétera, etcétera, sí que es interesante el dotar al flujo de lechones de una inmunidad específica frente a mal rojo. Por eso, cada vez está más en boga la vacunación monovalente frente a mal rojo cerca o en las proximidades del parto o de una manera controlada. ¿Para qué? Para dotar de inmunidad a esos lechones y asegurarnos que realmente hasta las 12 semanas de vida esos lechones van a tener inmunidad frente a la erisipela porcina. En las reproductoras, las vacunas modernas y actuales están autorizadas para su uso en cerdas gestantes y en lactantes. Tenemos la versatilidad de poder hacer una vacunación en ciclo para asegurar bien esa transferencia de inmunidad maternal o bien vacunación en sabana. Y aprovecho ya los 2 últimos minutos para deciros que las vacunas frente a mal rojo
son vacunas conocidas de toda la vida. De hecho, todas están desarrolladas en la segunda mitad del siglo pasado, los años 60, 70, luego ha habido pequeñas variaciones, pero básicamente es una vacuna que no tiene mucha ciencia. Cojo una bacteria, la mato, la adyuvanto y a escupir para arriba, a ver qué es lo que pasa. Obviamente, su eficacia depende en gran medida de lo que adyuvantemos. Si metemos un antígeno inactivado en un animal, pues obviamente no va a reaccionar frente a él. Es importante que ese antígeno esté adyuvantado para decirle al sistema inmune, que te he metido esto aquí, ven a ver qué es lo que pasa. De hecho, lo que hacen los adyuvantes es esto, metemos la vacuna con una sustancia que genera una reacción, el sistema inmunitario va a ver qué es lo que pasa y cuando se encuentra todo aquello, se encuentra entre esa inflamación local que hemos generado una serie de antígenos, en este caso las bacterinas, a las que tiene que responder. Y con todas estas movidas que hacen y tal y cual, pues al final se da una respuesta inmune de base celular y una respuesta inmune de base humoral. Como decía, las vacunas de mal rojo, cuando se diseñaron básicamente con hidróxido de aluminio, que lo que hace es eso, en el punto de inoculación, generan una liberación de ácido úrico, el sistema inmunitario, que es muy suyo, dice, usted ácido úrico, voy a ver qué es lo que pasa, va allí, se encuentra el ácido úrico y se encuentra a la bacteria inactivada. Total, que todas estas cosas que os he explicado, que os explicaba la diapositiva anterior, y al final se produce una respuesta inmune que en el caso del hidróxido de aluminio es mayoritariamente de tipo humoral, pero muy poco de tipo celular. A día de hoy, las vacunas modernas están basadas en emulsiones o en otro tipo de adyuvantes que lo que intentan es generar una duración de la inmunidad mucho más larga y una liberación mucho más sostenida del antígeno y así conseguir que haya un equilibrio entre la respuesta inmune humoral y la celular. Hay vacunas, de hecho había una vacuna muy buena, bajo mi punto de vista la mejor que había frente a mal rojo desde el punto de vista inmunitario, que lo malo que tenía era su adyuvante, era tremendamente reactiva, pero desde el punto de vista inmunológico no tenía rival, era muy buena vacuna. Problema, la reacción. Afortunadamente, en la evolución que ha habido a lo largo del tiempo, pues estos adyuvantes, sobre todo los oleosos, con la emulsión oleosa con el antígeno en una fase acuosa, se han modernizado y a día de hoy tenemos dobles emulsiones, agua, aceite y agua, que lo que hacen es una respuesta inmune muy potente sin los efectos adversos que podría tener un adyuvante oleoso, produciendo así una respuesta inmune mucho más rápida, de más larga duración y completa, tanto desde el punto de vista humoral como desde el punto de vista celular. De hecho, estas pruebas así lo demuestran, son pruebas de registro en las cuales se ve la diferencia que hay simplemente en el adyuvante, no solo a la hora de producir una mayor respuesta inmune, sino que ésta sea mucho más larga y mucho más mantenida en el tiempo. Como veis, la curva se mantiene a lo largo del tiempo y no baja de manera drástica. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra atención. Pensad en rojo, cuando tengáis un ratito entre que pensáis en verde como la cerveza, y valorad esta enfermedad dentro del protocolo de patologías que debemos de diagnosticar a día de hoy. Muchas gracias.